Bien, pues vamos a ver si tenemos a Sierra. Buenos días, Sierra, adelante. Gracias, muy buenos días. Espero que ahora me estén escuchando bien. Muy bien, te escuchamos, adelante. Saludos para todos, Saludos al equipo completo y mis saludos a todos los oyentes en cualquier parte del mundo. Julio, respecto a lo que estabas diciendo sobre esos tipos de acuerdos, hago siempre esta crítica, y posiblemente yo sea el único abogado que en nombre de la institucionalidad, yo siempre apuesto a la institucionalidad, no importa el gobierno que esté de turno. Esa ha sido mi filosofía siempre. Por tanto, me creo con la suficiente calidad para hacer las críticas. En este sentido, yo entiendo que estos acuerdos que se están haciendo justamente es contrario a lo que establece la norma. La norma no es que no admite el criterio de oportunidad, o sea, no es el principio, es el criterio de oportunidad, aunque algunas regiones le llaman el principio y en otras le llaman el criterio. Es factible que el Ministerio Público lo haga. Ahora, ese criterio está sujeto a una serie de elementos que el propio código establece. En la República Dominicana, necesariamente, porque así lo establece la norma, para tú acudir a ese criterio de oportunidad, en ocasión del artículo 370 del Código Procesal Penal, necesariamente, se ha debido haber imputado previamente a la persona, es decir, se ha debido haber sometido a una medida de coerción a la persona. Entonces, a partir de ahí, es que se pudiese eventualmente, por política criminal, que también existe en muchas partes del mundo, aunque esta figura jurídica donde mayor se está utilizando ahora es en América Latina, por esas particularidades que tenemos los latinoamericanos, ¿verdad? En Europa también se usa, pero en Europa las reglas son claras. En Estados Unidos también se usa, con otros aspectos y otros detalles, pero de manera muy clara. En la República Dominicana, que somos muy dados a adoptar las cosas muy a la ligera, pecamos de hacer eso con frecuencia. Lo que ha ocurrido con estos acuerdos, que es una barbaridad, porque fíjese una cosa, a muchas de estas personas con las que se ha llegado a acuerdo, hay 3 instituciones que lo atacan y están acudiendo a una multiplicidad de lo que requieren. Por ejemplo, hay algunas fundaciones que también están demandando por los mismos montos que hace el Ministerio Público. Esta oficina de representación del Estado, que no existe formalmente, o sea, no existe, yo no sé por qué le ponen ese nombre, porque ni siquiera como persona jurídica existe, que es donde que no es el Estado dominicano. Yo quiero que tener eso claro, aunque algunos jueces que han estado en la línea de complacencia del gobierno ahora en este momento se han prestado a admitir que son jueces de la instrucción. Eso no significa que eso en el curso de lo que falta de estos procesos vaya a sobrevivir. Han admitido que el gobierno central pueda aparecerse como actor civil en estos procesos, porque es que el propio código señala que el Estado dominicano, el Estado, no al gobierno central, digamos, el Estado dominicano lo representa el Ministerio Público, que es el encargado de la persecución de los crímenes. En estos casos, de manera muy extraña, todos los acuerdos que yo tengo, o la mayoría de ellos, aparece el Ministerio Público firmando los acuerdos conjuntamente con una oficina de recuperación del Estado. Entonces yo me pregunto, bueno, pero si estábamos hablando de que un Ministerio Público era independiente, ¿cómo es posible entonces que ambas instituciones estén acudiendo a firmar un mismo acuerdo? Y yo creo que también eso es una barbaridad. Lo que quiero decirte es que no es posible, como se están haciendo ahora estos acuerdos, de llevarlos a cabo sin que esas personas sean imputadas, para entonces acudir a una segunda figura que está en el artículo 363 y el 365, que son o un acuerdo pleno o un acuerdo parcial, en torno a alguna u otra de las figuras que se imputan por la cantidad de tipos penales que se imputan. Es decir, a mí me imputan de 10 tipos penales, que son, la mayoría de estos casos tienen así, que es asociación de malhechores,
abuso contra el Estado, estafa contra el Estado, lavado de activos. Entonces, uno puede negociar en función de una u otra de esas imputaciones y quedarse con otras. Yo creo que sí, que pudiera ser dentro de las reglas de lo que establece el Código Procesal Penal, por política criminal, llegar a acuerdo para romper la estructura. Ahora bien, una persona que tiene el mismo nivel que el propio Ministerio Público, con bombos y platillos, así lo ha enunciado en sus medidas de coerción, de que esas personas tienen una participación igual o activa de primera línea, es decir, son los que organizan a la comisión del delito, entonces que el Ministerio Público después los premie bajo el criterio de la impunidad sin ponerle una sanción. La crítica aquí no es que el Ministerio Público no lo pueda hacer. Primero, es que el Ministerio Público tiene que hacerlo dentro de lo que manda el texto. Y segundo, que no puede darle un criterio de oportunidad que no es más que un criterio de impunidad, porque entonces esa política criminal de la que él se jacta, que tiene las manos, que puede llevar a cabo, está siendo un instrumento que más que contribuir con la institucionalidad y la fortaleza de una lucha, lo que está es finalmente burlándose de la lucha, porque lo que está haciendo es un criterio selectivo de este sí y este no. Doctor. En el caso de la Oficina de Recuperación de Patrimonio, se da un elemento muy extraño. El Ministerio Público, hay mucha gente que no los acusa, luego de que el Ministerio Público hace una investigación por 1 año, por 2 años. En la oficina, de manera directa, una cosa que se perdió, que se quedó atrás, con el código que dejamos, que fue el Código de Procedimiento Criminal, que era el único que se podían hacer acusaciones directas. Ahora, sin embargo, con mucha de esta gente se están haciendo acusaciones directas. Y yo digo y lo sostengo, y quizás sea el único abogado que lo hace, quizás porque me he empeñado mucho en leer todas estas cosas, de que aquí, para arribar a muchos de estos acuerdos, hay una especie de tortura psicológica con mucha de esta gente. Doctor. Que eso pudiese empeñar, permítame terminar la idea, Manuel, que eso pudiese empeñar a las largas la responsabilidad de quien dio el decreto. Algunas veces los presidentes y la gente que está en torno al presidente le aplaude todas las cosas y nunca le dice que las cosas están siendo mal hechas. Es decir, no hay un abogado del diablo en esos equipos que le diga que eso puede traer a futuro consecuencias. Por ejemplo, yo tengo de Perú gente que llegaron a acuerdos, que luego que llegó otra administración al Estado, dijo, no, a mí me forzaron a llegar a esos acuerdos, y quien hoy te sirvió a ti de testigo, mañana es el que reniega diciendo que todo eso fue la consecuencia de un fraude. Y entonces se han anulado todos esos procesos, porque el fraude lo corrompe todo. Bien, y eso ya ustedes conocen las consecuencias de muchos expresidentes. ¿Qué ha en el sucedido? Perú, Doctor, que han sido sometidos por esas cosas. ¿Qué ha sucedido? Mira, Brasil. Adelante, sí, Manuel. Doctor, escuche Lo que se le está advirtiendo, Manuel, una asunta idea. Lo que se le debe advertir al presidente de la República, que no es abogado, y creo que le ha faltado orientación del ala de su consultor jurídico, con toda honestidad se lo digo, y él lo sabe, y él lo está oyendo, de que eso a futuro pudiese eventualmente traer dificultades. O sea, este es un país muy sui generis, que nada es nada. Doctor, te escucho, Manuel. Escuche esto. Dice el señor Wilson Camacho, los cuestionamientos a los criterios de oportunidad a los que ha arribado el Ministerio Público tienen como propósito, primero, afectar la institución, desacreditar el proceso y amedrentar a personas para que no declaren en estos acuerdos. ¿Usted qué le parece estas declaraciones? Bueno, yo creo que también esa posición de él es una forma de amedrentar a los que él quiere que le sirvan como testigo forzosamente. Tiene argumento para responderte eso. Lo segundo, yo creo que existe en un sistema de democracia donde las actuaciones de las autoridades están sometidas al visor, a la discusión y a las críticas de los ciudadanos. Con razón o no, todos los que han hecho la crítica están ejerciendo el libre ejercicio de la libertad de expresión. Es a las autoridades a las que se les debe criticar. Yo soy de los que se inscribe en beneficio de la institucionalidad. Estos acuerdos son contrarios a lo que establece la norma y que por tanto el Ministerio Público ha estado actuando contrario a lo que, y eso también es un acto pecaminoso en la legislación. Mire, yo siempre pongo de ejemplo el caso de Baltasar Garzón, que fue una autoridad que se entendió que estaba encima del bien y el mal, y entendía que inclusive podía ir tan lejos que hasta podía intervenir las comunicaciones, que es un asunto sagrado, Sí. entre un imputado y su abogado.
y el doctor Baltasar Garzón cruzó la línea roja dentro del poder que tenía, bueno, y ya ustedes conocen las consecuencias. Sí, bien, es así. Bueno, pues muchas gracias, lo Sierra. Mismo está pasando con Moro, hoy está haciendo Moro, y el mismo abogado, Moro y el mismo sí. Ministerio Público, y el mismo Ministerio Público que persiguió a toda esta gente, El zafacón de la está historia. procesado. sí. Bueno, pues muchas gracias, Manuel Sierra. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Son las 8:15 minutos. Pedro, buenos días. Buenos días.